Muy bien, bueno, hoy día vamos a seguir nuestro estudio en el Evangelio de Lucas. Y mira, hemos llegado bien lejos hasta ahora. Hoy día vamos a estar hablando de Lucas 9, 43 al 50. Así que les invito a abrir sus Biblias o prender sus Biblias, si tiene una Biblia electrónica. Y los que encuentren, por favor, digan amén. Muy bien. Así dice: en medio de tanta admiración por todo lo que había hecho Jesús, Jesús dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre será entregado en las manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que estaban pensando, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que me recibe a mí, en mi nombre, a ese niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no andaba con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está en contra de ustedes, está a favor de ustedes. Amén. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias, Dios, por esta mañana que podemos estar aquí juntos libremente estudiando tu palabra. Gracias porque tenemos acceso, Señor, a tu palabra, Dios, y podemos estudiar libremente. Y gracias por enviar a tu Hijo, Señor, para salvarnos. Le pido que nos bendiga ahora en la mañana, que nos ayude a comprender, que tu Espíritu nos hable, Señor, toque nuestros corazones, que usted me use solo como un instrumento y nada más, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. En esta mañana lluviosa vamos a estar hablando de tres cosas importantes. El Evangelio, quién es el más importante entre nosotros y que no debemos impedir a los demás. A mí me encanta el sonido de lluvia, no sé ustedes. Para los que no saben, yo crecí en un desierto que nunca llovía, así que por los 6 años que viví ahí nunca vi lluvia. Así que toda vez que llueve acá, yo sé que es mucha lluvia, pero a mí me encanta, porque yo siempre me extraña mucho. Muy bien, bueno, vamos aquí en el... Oh, gracias. Me costaba ver un poco. Pero estamos entonces estudiando el Evangelio de Lucas. Y Lucas quiere que nosotros respondamos una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y una y otra vez Lucas nos va mostrando pequeñas como pistas, cosas que nos ayudan a comprender un poquito mejor quién es este Jesús, ¿cierto? Ya mira el nacimiento de Jesús, mira lo que se le dijo acerca de Jesús, eso nos ayuda a comprender quién es este Jesús. Mira, hubo esa otra vez que Jesús hizo esos milagros, y nosotros poquito a poquito vamos como poniendo ahí cada pieza y juntando ese quebra-cabeza ese rompecabezas para comprender mejor quién es Jesús. Y ahora estamos en una sección en Lucas que se llama En el Camino, porque si ustedes se dan cuenta, Jesús ahora se está moviendo. Él ya no está solo en Galilea, sino que está en el camino hacia Jerusalén. Y estos son varios capítulos en el libro de Lucas. Y mientras Jesús va en camino, cosas pasan. Más milagros, más palabras, más profecías, cosas que poquito a poquito van revelando quién es este Jesús. Eso es muy importante. Tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, que Lucas también escribió, esa frase, en el camino, es muy importante. Y si se acuerdan, los cristianos, además de cristianos, somos también llamados los del camino. El primer término que se empezó a usar para referirse a los cristianos no era cristiano, sino que era los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino y tantas cosas pasaban en el camino mientras Jesús caminaba
y la gente se acercaba a él. Bueno, ya vimos en ese capítulo Jesús enviando a los 12, milagros que Jesús hizo, alimentando a mucha gente, a confesiones, ¿cierto? Los discípulos reconociendo quién era Jesús y esa duda que igual había en algunos de ellos. Vimos igual cosas increíbles como la transfiguración, Jesús sanando a un niño endemoniado y los discípulos no lograron hacerlo. Y ahora llegamos a esta parte donde Jesús habla de su objetivo, de por qué Él está aquí. Los discípulos no lo entienden. Y los discípulos sí entienden que uno de ellos tiene que ser el más importante, pero Jesús cambia cómo ellos definen nosotros. ¿Ya? Bueno, los primeros 2 versículos, Jesús de verdad está hablando aquí del Evangelio. Voy a leer de nuevo para que comprendamos. En medio de tanta admiración, ya eso fue después de que ven a Jesús transfigurado, los milagros, sacando a los demonios, curando al niño endemoniado. En medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, les recordó por qué Él estaba haciendo todo eso, por qué ellos vieron todas esas cosas. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre será entregado en las manos de los hombres. Jesús no estaba hablando aquí de ser entregado para ser coronado, ¿cierto? Estaba hablando aquí de muerte. Quedó bien claro. Los discípulos no comprendieron por qué Jesús estaba hablando eso, pero sí sabían de qué estaba hablando. Tanto que ellos no se atrevían a preguntárselo, ¿cierto? Ahí el versículo 45. Ellos no entendían lo que quería decir con eso, les estaba encubierto para que no comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Ya, ellos sabían que algo estaba pasando, pero no querían preguntar a Jesús. Ellos sabían que entregarse a las manos de alguien significaba su muerte, que lo iban a entregar para matar. Pero ¿por qué Jesús estaba hablando de eso? ¿Cierto? ¿Cómo eso se encaja en ese plan de Dios? Ellos recién vieron a Jesús transfigurado en la montaña, ¿cierto? Vieron que Jesús es Dios. Ya habían dicho que Jesús era el Mesías. Vieron todos los milagros, todas las pruebas. ¿Por qué Jesús está hablando de muerte aquí? Es porque el evangelio que Dios tiene planeado, el plan de Dios que, como Pablo dijo, el misterio de Dios que estuvo guardado por tanto tiempo y ahora es revelado a nosotros, es algo que para nuestra lógica no tiene sentido. Para el mundo no tiene sentido. ¿Cómo muerte nos trae vida? ¿Cierto? ¿Cómo puede algo tan vergonzoso como la muerte en la cruz, algo tan malo, ¿cierto? De verdad, maldad pura, cuando analizamos la muerte en la cruz de Jesús. ¿Cómo puede eso traer bondad? ¿Cómo puede eso, esa demostración de pecado, quitársenos los pecados? ¿Cierto? No tiene sentido. Pero Dios usa esta lógica humana para mostrarnos que lo que nosotros creemos, nuestros propios caminos, nuestra propia verdad que nosotros creamos y es falsa, no tiene ningún sentido. Que la verdadera verdad es Dios. Que Dios es el único que de verdad es bueno, que de verdad es justo. Y Él usa lo más malvado que tenemos y lo revierte. Pone boca abajo para demostrar que lo que el mundo piensa que es importante no lo es. Y es el mensaje del Evangelio, hermanos. Es saber que Cristo no vino solo para hacer milagros, no vino solo para explicar el Antiguo Testamento o vivirlo, sino que más que eso, vino para completamente revertir el mundo, poner boca abajo nuestros sistemas, nuestras morales, todo lo que el mundo tiene y darnos una nueva vida. Una vida, como Jesús dice, una vida completa. Ya muchas veces dicen vida eterna, porque no es solo completa, es para siempre. Es completamente distinto. Y una vez que somos parte de ese reino, que hacemos parte de esa nueva vida, todo cambia para nosotros. Por eso que al final de ese mes vamos a estar alegres, gozosos y festejando la muerte de Jesús. ¿Cuándo la gente festeja y hay celebración de muerte de personas? Casi nunca, ¿cierto? Solo cuando es una persona muy, muy mala. Pero en el caso de Jesús, no. El caso de Jesús es porque Él nos trajo la vida a través de su muerte.
Y es algo muy importante que hay que tener en mente. Jesús siempre tuvo eso en su mente. No fue algo que cambió a lo largo de su ministerio, no fue algo que él no sabía antes de venir. Cristo, cuando decidió despojarse de su divinidad, de su gloria de Dios y hacerse ser humano como nosotros, él ya sabía de eso. Ese fue su objetivo. Ahora imagínense los discípulos. ¿Ya? Ellos tenían bien claro que Jesús era el Mesías. Yo ya hablé de Mesías antes, ya hablamos aquí muchas veces. La palabra Mesías y Cristo es la misma palabra, ya en lenguas distintas. Y tiene que ver con ser un rey. ¿Ya? Literalmente la palabra significa la persona que es ungida, porque cuando alguien se volvía un rey, si pensamos en la historia del rey David, antes de que él tuviera su corona, antes de que fuera rey oficial, él fue ungido, ¿cierto? Por el sacerdote, para confirmar que esa persona sería rey. Entonces, siempre que hablaba de alguien siendo ungido con aceite, estaba hablando de un rey, ¿cierto? Alguien que sería un rey. Y a lo largo del Antiguo Testamento, los profetas empezaron a entender, Dios empezó a revelárselos, que un día Dios iba a enviar un rey, una de esas personas ungidas, que tendría un reino distinto, que sería un reino que duraría para siempre, no acabaría. Y este reino nos salvaría de toda maldad, de todo pecado, toda aflicción. Ahora, los discípulos estaban escuchando eso, ellos sabían de eso muy bien, crecieron toda su vida escuchando, aprendiendo acerca de eso en la sinagoga, leyendo de eso en el Antiguo Testamento, y llega Jesús, y Jesús empieza a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, empieza a predicar y ellos escuchan y entienden, no, es el Mesías, ¿cierto? Incluso algunos de ellos vieron a Jesús transfigurado con Moisés, con Elías. Claramente, ese es el rey que estamos esperando. Ese de verdad es el Hijo de Dios que la Biblia habla. Pero también tiene que ver la otra parte, su situación, en que estaban viviendo. El mundo de nosotros hoy es muy fácil, es muy distinto de cómo era la vida para personas judías bajo el Imperio Romano. Ya, para empezar, nosotros aquí, los que pagamos impuestos, no es mucho que pagamos comparado a ellos. En la época ahí de los judíos, del Imperio Romano, cada persona, su impuesto, lo que ganaba, 60% era impuesto, iba al gobierno romano. Imagínense, 60% de lo que ganaba iba directo al emperador. Y tú nunca veías nada de vuelta, porque ellos no hacían programas públicos para personas conquistadas, no daban comida gratis para las personas bajas en la sociedad, ¿cierto? Era todo para los palacios, para las carreteras romanas, que para los que no saben, las carreteras romanas, que hablamos mucho de hoy, son muy hermosas, hasta el día de hoy están por ahí. No eran hechas para comercio, para que la gente pudiera viajar bien, eran hechas para el ejército pasar, ¿cierto? Era todo mecanismos de destrucción, de maldad. Entonces, imagínese vivir oprimido, tan oprimido. Una cosa que voy a hablar un poco más tarde es acerca de la vida de los niños en esa época. Era muy triste. Para los 12 años, solo un 30% de las personas sobrevivían. La mortalidad infantil era tremenda. Y aún más peligroso era para las mujeres. Hoy día, mujeres dan la luz y es algo tan normal, tan hermoso, tan común. Pero en esa época daba mucho miedo, porque nunca sabía si ibas a sobrevivir o no. Era casi un 50-50% de chance de morir o vivir. Entonces, era una vida muy difícil. Cuando usted habla que Dios viene como un rey para liberarnos de todo eso, ¿qué es lo que pensabas? ¿Qué es lo que los discípulos estaban pensando? Jesús va a asumir el reino, él va a derrotará todos esos ejércitos, sacará esas carreteras de aquí, terminará con esos impuestos altos y él dominará todo el mundo y acabará con eso para siempre, seremos libres. De eso estaba hablando, de eso los discípulos entendían. Finalmente tendremos libertad, finalmente podremos ser felices. Pero entonces Jesús viene y dice, en medio de todo eso, cuando ellos están bien claros, no, Jesús es este rey. Jesús dice, mira, yo voy a morir. ¿Cómo? ¿Cómo puede una persona tan popular como Jesús, una persona que es claramente bendecida por Dios, escogida por Dios, cómo puede esa persona sufrir?
¿Se puede rechazar la obra de Dios, lo que Dios está haciendo a través de esa persona? ¿Pueden los seres humanos matar a Dios? Y quedaron con esas dudas, no comprendían. Y yo creo, yo estoy seguro, en realidad, si yo estuviera ahí, tampoco entendería de lo que estaba hablando Jesús. Porque no tiene sentido para nosotros. Pero los planes de Dios son siempre mucho más altos que nuestros planes. Y el evangelio que tenemos, hermanos, es único, es muy hermoso. Y porque es la verdad, porque es la salvación y porque es como Dios demuestra su amor por nosotros, sufriendo, sacando nuestros pecados y creando algo mucho mejor, mucho mayor que un reino más, que más destrucción, que más muerte. Sí, sería excelente para los discípulos no estar bajo el imperio romano, ¿cierto? Sería muy bueno para ellos no tener que pagar los impuestos, no tener que sufrir violencia, ¿cierto? Por los soldados romanos. Pero es mucho más importante su eternidad, su corazón y su relacionamiento con Dios. Es algo mucho más importante. Y a veces nos olvidamos, nos enfocamos mucho en cosas pequeñas que cuando lo analizamos a la luz de Cristo son insignificantes. ¿Qué importa si el gobierno nos quita todo el dinero? Si tenemos alegría, si tenemos bondad, si tenemos amor en Cristo. ¿Qué es lo que importa? ¿Cierto? ¿Qué importa si el gobierno nos arresta y nos tira en la prisión? Mira a Pablo, ¿alguna vez lo vieron reclamar que estaba preso? No, ¿cierto? Y de hecho utilizó ese tiempo para servir a Dios, escribir a las iglesias y escribir palabras que los alientan, palabras hermosas, ¿cierto? No perdió tiempo. Hermanos, este evangelio hay que tener en mente. Es un evangelio muy distinto. Una buena noticia que puede sonar rara al principio, pero que ha cambiado la vida aquí de muchos de nosotros. Y creo que tenemos muchos testimonios hermosos aquí de cómo lo que Jesús hizo, cómo su muerte y su resurrección de la tumba nos trajo vida. ¿Ya? El segundo punto tiene que ver con quién es el más importante. ¿Ya? Versículos 46 al 48 dice, surgió, ya justo después de esa conversación, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos es el más importante. Como Jesús sabía muy bien lo que estaban pensando, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, este es el más importante. Bueno, vamos a detener ahí. Entonces, los discípulos estaban compitiendo para saber quién era el más grande, el más importante entre ellos. Tiene sentido si nosotros pensamos, claro, en lo que ellos creían que el Mesías era, el rey, ¿cierto? Un rey tiene sus súbditos, ¿cierto? Y siempre hay un escalón, hay un orden. Este aquí es el mano derecha del rey, ¿cierto? Es el consejero del rey. Estos aquí son los que le sirven comida al rey, ¿cierto? Y tiene toda esta orden. Y lo más cercano que estás al rey, más poder tienes, ¿cierto? En esa sociedad. Más acceso tienes a dinero, a poder, al poder militar y así sea. Entonces ellos empezaron a discutir, bueno, yo vi a Jesús transfigurado. Seguramente yo soy el más importante porque Él me escogió a mí. No, pero mira, yo fui el primer discípulo que Él llamó. No tú, ¿cierto? Y empezó esas discusiones. Y Jesús les da una lección muy grande. Competir entre ellos no tiene sentido. Jesús básicamente les dice, mira, ustedes no entienden, mi reino, la iglesia, eso no es una competencia. No pueden ganar en ser cristiano. No hay como hacer cosas suficientes y ganar, ¿cierto? Recibir una medalla por ser cristiano. Imagínense, y pasa mucho hasta hoy día, ¿cierto? Personas en la iglesia compitiendo por poder, por prestigio, por ser el más santo, el más grande, el más enaltecido. Y hay iglesias que crean, ¿cierto?, ese tipo de escalón en la iglesia. No, ese aquí está por encima de esos, y creen y dan ese poder a la gente. Pero si somos todos iguales en los ojos de Cristo, si Jesús murió por todos nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? No es una competencia, no es un juego, no es un partido de fútbol.
No hay como ganar. A menos que seas humildes, nadie gana. Si no somos humildes suficientes para reconocer que no somos nada, que no somos importantes y que solo estamos aquí por el amor de Cristo, si no somos humildes suficientes para decir esas palabras, ni siquiera somos cristianos. Mucho menos vamos a ganar en la competencia de ser quién es el mejor cristiano. Eso no tiene sentido. El estatus ya era una preocupación que todas las personas tenían en la antigüedad. Quiero mostrarles algo. Este cuadro es la jerarquía romana. ¿Ya? Había jerarquías entre los romanos, los griegos y los judíos también. Pero eso es como la gente, cuando nacía, así es donde estaba, ¿ya? En la época de Jesús. Aquí abajo estaban los esclavos. Arriba de los esclavos, las personas libres, ¿ya? Pero aquí serían las personas libres, las mujeres libres. Después estaban los hombres libres. Hombres tenían más estatus, más poder que las mujeres. Pero todos estos estaban abajo de aquí de los no ciudadanos romanos, ¿ya? Estamos hablando aquí de extranjeros. Dentro de los ciudadanos estaba toda esa jerarquía de nuevo. Las mujeres, los hombres, los con más poder, menos poder. Y arriba de todo estaban los ciudadanos, ¿ya? Por encima de todo, tienen mucho más poder. Apartadas estaban aquí las mujeres libres, porque ellas no tenían ningún honor, ¿ya? Era muy difícil la vida para las mujeres en ese entonces. Y dentro de los ciudadanos romanos también había esa jerarquía. Pablo era un ciudadano romano, pero él estaba muy debajo del emperador, ¿ya? Porque había otra jerarquía ahí. Y así es como funcionaba. Lo más triste es que cuando uno nacía, ya tenía eso solucionado. Yo nací de esclavos, yo voy a ser esclavo toda mi vida, ¿ya? Yo no podía salir de ahí. Era muy, muy difícil de lograr salir de esa esclavitud. Necesitaba que alguien, una persona libre, un ciudadano, me diera la libertad, y aun cuando yo fuera libre, iba a estar muy debajo de los demás, ¿ya? Así era como funcionaba la vida. Entonces, si uno podía, de alguna forma, conocer a alguien que era más alto, lograr un poquito, comprar su ciudadanía quizás, que era muy difícil, pero era posible, uno lograba ganar un poquito más de poder, de estatus. Ahora, ustedes probablemente notaron que no hay niños aquí, porque los niños están debajo de todos. Ellos ni siquiera pensaban en los niños. Yo les dije que la vida para los niños era difícil, porque como muchos morían, a veces ni siquiera les nombraban, les daban nombre, hasta que fueron un poquito mayores, porque no sabían si iban a sobrevivir la noche. Y ni siquiera pensaban en ellos. Así de tan triste y difícil era la vida de los niños. Pero mira lo que dice Jesús. El que recibe ese niño, también recibe a mí. Y recibe al que me envió. Recibe a Dios. La importancia no es una cuestión aquí de lo que la sociedad nos dice, cuán importantes somos, sino que es algo tan sencillo como ser un ser humano. Dios está cambiando cómo esta sociedad funciona. Incluso un niño que es normalmente ignorado tiene importancia, es lo que dice Jesús. Hacer que lo más pequeño, lo más insignificante, sea lo más grande, es hacer que todo sea grande y decir que no hay personas sin importancia. Jesús tiene esa misma conversación con los discípulos en el Evangelio de Mateo. Mateo 18, yo voy a leer algunos versículos. Mateo 18:1. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y los puso en el medio de ellos y les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como ese niño será el más grande en el reino de los cielos. Piensen, los discípulos estaban discutiendo a ver quién era el más alto aquí. Y Jesús dice, no, para ser importante tienes que ser como un niño. Espera, yo estoy aquí abajo intentando subir un poquito y me está diciendo que tengo que despojarme de eso, que tengo que tirar eso a la basura y ser aún menos significante. Y Jesús dice, sí, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. No hay personas sin importancia, porque aunque el mundo nos diga
que las cosas funcionan así, en el reino de Dios, esa es la jerarquía que tenemos. Noten que no hay imagen, porque no existe jerarquía en el reino de Dios. ¿Ya? No hay más alto, más bajo. Dios cambió eso. Él dice, mira, todos son importantes, pero la única manera de entrar en ese reino, de ser parte de eso, es si te haces como un niño. Si te humillas completamente, si dejas todo eso atrás, toda esa mentalidad de que hay personas más importantes y menos importantes, todo ese deseo de poder, de ganancia, de ser mejor, hay que abandonar eso, porque eso no hace parte del reino de Dios. El que recibe ese niño, me recibe a mí. Noten, él dice, el que recibe ese niño, en mi nombre. En mi nombre. Niños no eran importantes, ¿cierto? Decimos eso, en la sociedad. Jesús está diciendo que sí eran importantes. Para los judíos, para los romanos, no tenían mucha importancia. Pero aún, si nosotros nos hacemos como niños, reconocemos que no tenemos ninguna importancia, y de hecho nos quitamos toda esa importancia que tenemos algo muy, muy importante. El nombre de Jesús. Él dijo muy claro, que recibe ese niño en mi nombre. El nombre de una persona importante tenía mucho poder. Aún un mensajero que no tenía ninguna honra, ningún poder en la sociedad, cuando llevaba algo en el nombre de alguien de mucho poder, esa persona tenía autoridad. Aún un esclavo, ¿cierto? Si llevaba un mensaje del rey, tenía más poder que una persona de la nobleza, porque está actuando en el nombre del rey. Ahora piensen en eso. Nosotros tenemos importancia, significancia. Para Dios sí, pero para el mundo no. Pero tenemos algo muy importante. Estamos actuando en el nombre de Jesús. Lo que hacemos es en el nombre de Cristo. Y eso sí tiene mucha autoridad y mucho poder. Y a veces no nos damos cuenta. Oramos rápidamente al comenzar el día, al final del día, decimos en el nombre de Jesús y ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos hablando, de la importancia que es de eso, ¿cierto? De esas palabras. Y a veces durante el día vamos a hacer cosas cotidianas, cosas normales, salimos a trabajar, a comprar, a hablar con la gente y no nos damos cuenta que somos niños en el nombre de Cristo. Personas que quizás el mundo considere que no tenemos importancia, pero todo lo que hacemos, incluso comprar tomates, estamos representando a Cristo. Y esa es mucha honra, es mucho poder. Y es algo que hay que tener en cuenta. No hay que tenerlo a la ligera. Es un peso, ¿cierto? Hay que actuar. Lo que hacemos lo estamos haciendo en el nombre de Cristo. Por eso nos llamamos de cristianos. Estoy seguro que saben, pero la palabra cristiano en griego significa Cristo, ¿cierto? Cristo. Y después el final tiene que ver con pequeño. Entonces, pequeños Cristos. La gente cuando piensa en nosotros, lo que queremos es que ellos piensen, esa persona sigue a Cristo, es un discípulo de Cristo, entonces vive como Jesús vivía. Habla como Jesús hablaba y actúa según los valores de Jesús. Entonces, cuando salimos, cuando vivimos, cuando estamos con nuestra familia, hay que tener eso en mente. Es fácil olvidarlo, pero estamos ahí en el nombre de Cristo. ¿Ya? Última cosa, Jesús dice una palabra importante ahí. Recibir. A otras traducciones, el que acoge a ese niño en mi nombre, el que, cierto, lo abraza, lo recibe, lo cuida. Eso tiene que ver con cariño, ¿cierto? Con amor. Y esa es una característica definitoria que define a Jesús, como Él nos ama, como Él nos cuida. Dios nos recibió, de verdad, nosotros como esos niños, ¿cierto? Sin autoridad en la sociedad, sin poder, no podemos salir a comprar cosas, no podemos salir a cambiar la política, pero Dios nos recibió. Cristo nos recibió. Y ahora nos toca hacer lo mismo, nos toca recibir a esos otros niños, a cuidar de ellos. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios.
Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios define el amor. Dios vive el amor y ahora nos toca a nosotros. No solo experimentar ese amor, sino que vivirlo igual. La última cosa que quiero hablar, el último punto, es que Jesús dice, no impidan a los demás. Versículo 49. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impiden, le replicó Jesús, porque el que no está contra de ustedes está a favor de ustedes. Los discípulos querían excluir a esta persona, ¿cierto? Porque estaba echando demonios en el nombre de Jesús. Y eso era algo un poco común, ¿cierto? Los exorcistas en la antigüedad, si querían quitar un espíritu, necesitaban de un espíritu más poderoso. Bueno, el espíritu más poderoso que hay es Cristo, el Espíritu Santo. Y esa persona comprendió eso, comprendió que Jesús era el más importante. Y si lograba hacerlo, es porque de verdad creía en ese Cristo. Note que en Hechos 19, 15 y 16 hay una historia parecida que Lucas notó, ¿cierto? Lucas escribió los dos libros, Lucas y Hechos. Y él notó en otro momento en la Biblia, en otro momento en la historia, que hubieron otras personas intentando echar fuera demonios y no lo lograron en el nombre de Jesús, porque de verdad no creían en Jesús. Eso es lo que cambia, ahí es donde cambia la cosa. Esa persona sí creía. Jesús conocía a la persona y dijo que creía, pero eso es algo un poco distinto para nosotros de pensar, porque no es algo que pasa aquí en los miércoles, ¿cierto? Pero era algo muy común en ese entonces. Exorcistas eran como médicos casi, eran muy comunes de ir a uno, de uno venir a su casa. Bueno, pero piensen en los discípulos, ¿sí? ¿Ya? Siempre me encanta ver los discípulos. ¿Qué pasó ese mismo día un poquito antes? Ellos intentaron echar fuera un demonio, ¿cierto? Del niño. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Están en la misma conversación. Intentaron echar fuera el demonio del niño y no lograron. Y aunque más temprano en el capítulo Jesús los envió, ¿cierto? En su nombre, con autoridad, a las aldeas, envió a los 12 a predicar, a sacar demonios, ¿cierto? Y ellos lograron. Pero ahora intentaron quitar el demonio del muchacho endemoniado y no lograron. Y vieron a ese otro caballero, Juan se acordó de ese otro hombre, que ellos vieron que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y ellos no querían que lo hiciera. Los discípulos no lograron expulsar el demonio, probablemente por su falta de fe. Si se acuerdan, Lucas nos quiere decir una cosa. ¿Quién es Jesús? Quiere que contestemos eso. Y una y otra vez, Él nos dice, si de verdad quieres ver a Jesús, si quieres conocerlo, tienes que tener fe. Los ejemplos que Lucas siempre nos da contrastan la fe de la gente. Gente que sí tiene fe, que quizás es insignificante, que quizás es oprimido, que no esperamos que estuvieran ahí, pero sí creen. Y esas personas logran comprender quién es Jesús. Y personas que no tienen fe y que les cuesta mucho. Eso es lo que está pasando a los discípulos, ¿cierto? Van y vuelven. Creen en Jesús o bien entienden más o menos a dónde va, que es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero no tienen esta fe para comprender exactamente de qué Jesús está hablando. Mientras que hay gente, como el padre del niño aquí, endemoniado, que sí de verdad quería creer. Le costaba, pero admitía y quería creer. Mientras que los discípulos no reconocían eso. Por eso Jesús no solo les recuerda lo que Él está haciendo, ¿cierto? Porque Él vino al mundo para morir. No solo da el ejemplo del niño para que los discípulos sean humildes, sino que ahora dicen que ellos tienen que dejar de crear esos muros entre las personas. Jesús les recuerda que no debemos controlar el cristianismo, no debemos controlar la iglesia, sino que debemos trabajar junto
con aquellos que siguen a Cristo. Tenemos una tendencia de levantar muros y dividirnos. Yo he visto eso muchas veces, ¿ya? Y si paramos para pensar cuántas denominaciones existen, ¿cierto? Hay muchas. ¿Y cuál es la diferencia? Son cosas pequeñas. La mayoría de las veces, a veces son cosas grandes, pero casi siempre son cosas pequeñas. ¿Cómo hacemos la alabanza, cierto? Y hay una iglesia que hace la alabanza así, y hay gente que le gusta de otra manera, entonces hay una otra iglesia, creamos una división. Y a veces decimos, no, está bien, aún somos hermanos en Cristo, pero no intentamos trabajar con ellos, ya no los vemos, ya no hablamos con ellos, por cosas pequeñas. Yo les he dicho, yo conozco a iglesias que dividieron, de verdad, fue una división en la iglesia por el color de la pared, que no podían decidirse en qué color pintar la pared, y hubo una división en la iglesia, ahora hay 2 iglesias. Cosas pequeñas, nos encanta crear divisiones. Y aún más si estamos hablando de teología. Yo estudio cierta teología en el seminario, y a lo largo de la historia los cristianos les encanta no estar en unión, en desacuerdo y dividirse por cosas que, si somos honestos, no importan. Porque lo que importa es el sacrificio de Cristo. Lo que importa fue lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿cierto? Si estamos de acuerdo con eso, lo demás son cosas pequeñas. Ahora, bueno. 1 Corintios 3, 1 al 9. Yo voy a leer aquí. Pablo nos habla un poquito de eso. Voy a empezar en versículo 3. Ustedes aún son inmaduros, dice Pablo. Mientras que hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios de las personas, de los demás? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando según los criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, no nosotros. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino que solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están en el mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Hermanos, nosotros somos el edificio de Dios, somos el trabajo de Dios. Y cuando trabajamos, hermanos, porque yo creo que todos somos llamados, ¿cierto?, a servir en la obra de Dios de maneras distintas. Dios nos ha dado distintos dones para servir a Dios, pero somos todos llamados. Cuando trabajamos juntos, somos todos servidores, es lo que dice Pablo. Somos todos en el mismo nivel. Si empezamos a crear divisiones, si empezamos a crear barreras, muros, estamos actuando según los criterios humanos. Esa jerarquía que les mostré de los romanos, que hoy día, si paramos para pensar, también creamos, a veces dentro de las iglesias, ¿cierto? Esas son cosas del mundo, no es cosa de Dios. Porque para Dios somos todos iguales, estamos trabajando juntos. Y lo que nos une es este amor, ¿cierto? Es recibir a los demás, lo que dice Cristo. Es fácil para nosotros crear esas divisiones, decir, no, yo sí soy un verdadero cristiano, esa persona no puede ser porque no cree eso, porque dice eso, porque hace aquello. Pero quien decide esas cosas es Dios, es lo que dice Pablo, no nosotros. El Evangelio no se trata de nosotros, de nuestros reglamentos que creamos, de cómo queremos que la iglesia se vea, sino que de Jesús y del amor de Dios. Hay personas que se llaman de cristianos, hacen cosas horribles. Claro, la Biblia habla de eso en otros pasajes. La carta de 2 Juan habla específicamente de eso. Pero de profetas falsos que hablan en el nombre de Jesús. Pero aquí no es lo que Jesús nos está hablando, ¿cierto? Él está hablando de cristianos que a nosotros nos gusta decir que no lo son, o cristianos que a nosotros nos gusta crear divisiones, decir, no, está bien, pero yo no me voy a relacionar con esa persona, no voy a hablar con ella.
no me gusta pasar tiempo con esa persona porque piensa distinto de mí. Imagínense. Imagínense cómo será la eternidad entonces. Porque esas personas estarán ahí. ¿Y usted cree que en la eternidad nosotros estaremos eligiendo con quién hablar? Aunque elijas, creo que después de 200 años uno se aburre. ¿Ya? Entonces hay que recordar que la iglesia, ¿cierto?, está en todo el mundo. Y son personas distintas, son personas que piensan distinto de nosotros, que hablan distintos. Y a veces hay personas distintas aquí en nuestra iglesia también, que piensan distintos. Pero nuestro trabajo no es de crear divisiones, ya como la iglesia en Corinto, sino que es estar unido, como lo dijo Cristo. Quien no está en contra de nosotros, hermanos, es de nuestro equipo, ¿ya? Está con nosotros. Última cosa. Porque, mira el razonamiento de Juan, ¿cierto? Él dijo, no, lo expulsamos, no dejamos que él expulsara a los demonios porque no es de nosotros. Imagínese si para ser un seguidor de Jesús, tuviéramos que ser uno de los 12 discípulos. ¿Cuántos cristianos hubiera habido en la historia? 12, ¿cierto? Nada más. Ahora, ya, imagínense que ellos hubieran hablado, no, tiene que ser uno de nuestros, ¿cierto? Nuestros seguidores. Imagínense si para ser una iglesia tuviéramos que ser plantadas por uno de los 12 discípulos o venir de esa jerarquía, ¿cierto? Hubiera muy pocos. Incluso tenemos ejemplos en la Biblia. La carta a los romanos, ¿cierto? Escrita la iglesia en Roma. ¿Quién plantó esa iglesia? Porque Pablo escribió a la iglesia y dijo que nunca los había conocido, nunca había visitado la iglesia. Él no plantó esa iglesia. Ningún otro apóstol, por lo que sabemos, plantó esa iglesia. No fue por medio de ninguno de los discípulos que esa iglesia empezó. Y hermanos, así es en todo el mundo. A veces pensamos que los misioneros son las personas que empiezan la mayoría de las iglesias, pero los misioneros no hacen nada, ¿cierto? Solo son servidores de Dios. Quien empieza la iglesia es Dios. Además, yo conozco a más de una historia donde solamente la revelación de Dios a las personas fue suficiente. Sin ningún otro, una persona, un cristiano ir allá, un misionero. Creo que ya les he contado la historia. Tengo una amiga, es una señora anciana hoy día, pero ella fue misionera muchos años en el norte de África. Y ustedes saben, en el norte de África hay muchos países que es prohibido ser cristiano. La mayoría de las personas ahí son musulmanes. Y ella tenía un proyecto con su esposo donde compartían, ¿cierto? Regalaban Biblias a las personas. Ellos estaban en un puerto donde llegaban los barcos, y barcos de todo el mundo, ¿cierto? Toda África, Europa. Y ella estaba sentada un día, y este caballero estaba sentado ahí con ella, y le preguntó, oye, ¿usted conoce a las personas que regalan las Biblias? Y él dijo, sí, los conozco, son buena onda. Y él dijo, bueno, yo tengo que ir ahora que mi barco va a salir, mi navío ya sale, pero yo de verdad quiero una Biblia, una de esas Biblias. Y él dijo, ya, dame tu nombre y dónde vives, ya, tu dirección, y te voy a asegurar que les envían una Biblia. Y él le dio el nombre y la dirección, y él se dio cuenta. Él vivía en un país que era prohibido ser cristiano, que era prohibido tener la Biblia. Bueno, ella sacó 3 Biblias y 2 películas de la vida de Jesús en la lengua de esa persona, ya, que era un tipo específico de árabe. Y ella fue a enviar, ¿cierto?, al correo. Llegó al correo, el caballero del correo la conocía muy bien y sabía que ella no podía enviar Biblias a ese país. Y el hombre del correo era musulmán. Pero él le preguntó, ¿qué estás enviando? Y ella dijo, 3 libros y 2 películas. Y dijo, ya, bueno, te conozco, pero está bien. Veamos lo que Dios quiere. Y envió. Años más tarde, muchos años más tarde, ella recibió una carta de ese caballero que decía, muchas gracias por enviar la palabra de Dios. Yo lo leí, acepté a Cristo, mi familia aceptó a Cristo, y ya tenemos una iglesia en nuestra ciudad porque otras familias han aceptado a Cristo y seguimos creciendo. Ella nunca hizo nada. Fue la palabra de Dios, fue el Espíritu Santo que movió en los corazones. Hermanos, la obra no es nuestra, entonces no debemos estar creando divisiones, ¿cierto? No debemos pensar más de lo que somos. Somos solo servidores de Cristo, es lo que Jesús nos acuerda.
Personas que solo estamos aquí por la gracia y el amor de Dios y que estamos aquí solo para servir a Dios y trabajar juntos. Mira, recapitulando todo, entonces, ese pasaje nos enseña tres cosas. Uno, nos acuerda el Evangelio de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué Él está aquí? ¿Cierto? Él vino para morir por nuestros pecados, quitárselos, resucitar y darnos la esperanza de vida eterna. No hay una persona más importante entre nosotros, porque Jesús, cuando Él vino, Él cambió como nuestro reino funciona, como nuestra mirada funciona. Y por eso debemos trabajar juntos, no debemos impedir a los demás. Y para mí, yo pienso, ¿cierto? Debemos trabajar juntos, pero por lo menos no impidamos a los demás, ¿ya? Si alguien piensa algo que quizás usted no está de acuerdo o es de una manera un poco distinta de usted, no hay por qué impedir a esa persona de servir a Dios, ¿ya? El siguiente paso es trabajar juntos, como dijo Pablo, y parar de crear esas divisiones tontas. Hay que amársenos unos a los otros. En lugar de competir entre nosotros, excluir a unas personas, enaltecer a otras, debemos trabajar juntos. Debemos servir al mismo Jesús en el nombre del Evangelio, en el nombre de Cristo, en humildad, ¿ya? Es una palabra muy importante, humildad, que a veces nos olvidamos. El orgullo nos lleva a estar lejos de Dios. Porque piensa en Dios mismo. ¿Quién es Dios, cierto? Nos encanta hablar de cuán grande es Dios, lo que Él ha hecho, lo que Jesús ha hecho. Pero Dios es orgulloso de eso. Él sale escribiendo en las estrellas que Él es el mejor. No, ¿cierto? Fue lo opuesto. Él se humilló a sí mismo, es lo que dice la Biblia. Él se hizo muy pequeño. Él sirvió. Jesús, cuando estaba aquí, Él no vino a que los demás le sirvieran a Él, sino que Él servía a los demás. En la última cena, Él no hizo con que los esclavos lavaran sus pies, Él lavó los pies de los discípulos. Así nosotros debemos ser, mostrar esa humildad, sacar el orgullo y recordar que sin Cristo no somos nada. Y con Cristo tenemos este poder, ¿cierto? El nombre de Cristo. Tenemos salvación. Nosotros ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Cristo demostró su amor en nosotros. Él vino en humildad, en servicio y en amor, nos dejó el ejemplo y ahora nos toca seguir eso. Vivir una vida que es completamente distinta del mundo, una vida que donde quiera que estemos, ya sea en el trabajo, en la escuela, demostramos ese amor de Cristo, esa humildad. Y bueno, a lo largo del Evangelio de Lucas vamos a seguir viendo esas dos cosas. ¿Quién es Jesús? Cada uno de nosotros debe contestar esa pregunta. Y la fe, cuán importante la fe es de creer en Cristo, ¿ya? Mi oración en ese día, mi esperanza es que todos nosotros nos acordemos de eso, entendamos quién es Jesús y tengamos fe para seguirle, ¿ya? Voy a orar antes de terminar, oremos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque viniste al mundo aunque no merecíamos, Señor, que no somos importantes, viniste a salvarnos, nos diste esperanza, Señor, de vida eterna y una vida completa en ti. Dios, yo le pido que si hay alguien aquí que aún no ha contestado la pregunta, ¿quién es Jesús? Señor, que si aún no entiende, le pido que usted le hable, que tu Espíritu le hable, Señor, que mueve sus corazones. Señor, ayúdanos como iglesia a acordarnos que todos éramos perdidos, estábamos extraviados, Señor, no sabíamos a dónde íbamos, pero usted nos dio esperanza, amor y una vida nueva. Gracias por eso. Ayúdanos a recordar de eso cada día. Recordar que donde quiera que vamos somos tus representantes. Recordar que nos amas tanto y todo lo que pides es que demostremos este amor a otras personas, que lo compartamos, Dios. Ayúdanos a no olvidar de eso. Y Dios, yo le pido que nos ayude a ir en contra de
quizás de nuestra cultura, de nuestro raciocinio humano, Señor, de crear divisiones y querer tener prestigio y honor. Señor, ayúdanos a ir en contra de eso y vivir una vida llena de humildad, sabiendo que somos todos iguales, somos todos servidores tuyos y estamos aquí, Señor, solo para amar y servirte. Gracias por eso. Yo le pido que en esta semana nos ayude a estar más cercano a ti cada día, a leer tu palabra y ser transformados por tu Espíritu. Yo le pido que nos bendiga y nos proteja, Señor, en nuestro camino a casa y que usted esté con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén.